y entre todos llegamos a algo peor, a lo mejor de lo que tendríamos al principio, ¿no? Esta sería la mala noticia. La buena noticia es que incompetente más incompetente queda. Si decimos competente más competente puede dar incompetente, pero incompetente más incompetente puede dar competente. Esta es la esperanza, ¿no? O sea, somos incompetentes, y a mí me gusta recordar o sea, que las historias, claro, luego se escribe la historia como se escribe, pero nada es exactamente, nada se consiguió a la primera, y ha habido intentos, la cantidad de fracasos. A mí me gusta pensar en una película que suele considerarse de las mejores de la historia de la humanidad, que es Casablanca, y uno puede pensar que es una película, pues esto, ¿no? Que tenía una idea muy clara, unos actores buenísimos, una producción genial, y es todo lo contrario. O sea, es una película totalmente circunstancial, de encargo, que todas las personas que en principio tenían que hacerlas dijeron que no, y se empezaron a hacer con personas que habían coincidido y luego poco a poco incluso las iban arreglando, iban apañándose la cosa y le da esa frescura que quizá es parte de su éxito. O sea, podemos entre todos, siendo incompetentes y una vez nos reconocemos, caminar. Hasta aquí vamos a llegar, pero vale la pena pararse un momento y decir, bueno, para ver la magnitud de la tragedia. O sea, cómo en temas de gestión de personas hay una frase que se dice a menudo, que es que nadie es tan inteligente como todos juntos. Es una manera de fomentar el trabajo en equipo y ese tipo de principios y de habilidades, pero también es cierto lo contrario, lo decía Elsa hace un momento, o sea, cada uno puede hacer mucho bien, pero también puede hacer mucho mal. Pues también pasa así, o sea, también cuando nos juntamos, la incompetencia de grupo puede superar en mucho la inteligencia individual. Y los ejemplos los tenemos y los conocemos y los hemos hablado, como por ejemplo este. No hace falta imaginarse nada. El AVE Toledo-Cuenca-Albacete cierra tras meses de viajar vacío. O sea, un producto, o sea, se estaba trasladando metal, o sea, estaba dejando dinero en trasladarse metal y tardan meses en darse cuenta. Y la cuestión es, ¿esto no son personas inteligentes? O sea, imaginaros la cantidad de estudios, programas, precisiones, pues están haciendo entre todos, gente inteligente, llegando a resultados completamente estúpidos, ¿no? Otro que está en boca de todos también, fiebre inaugural de aeropuertos sin alas. A mí lo del aeropuerto siempre me ha llamado la atención porque a veces se encuentran errores, pues pelotazos, cosas raras, oscuras en los balances, pero claro, un aeropuerto se ve a lo lejos, un aeropuerto, ¿no? Y no se hace en 2 días, o sea, no es que pases por ahí, ostras, hay un aeropuerto, ¿no? Ayer no estaba, ¿no? Entonces, cuando ya finalmente después de todo el proceso de expropiaciones, podéis imaginar estudios de impacto ambiental, presupuestos, etcétera, al final resulta, ostras, no había aviones, ¿no? Aquí el periodista del que sacó el titular, pues se hacía un poco INRI en el tema porque decía, por fin ha llegado un avión al aeropuerto de Castellón, que se está viendo aquí, dice, pero que desgraciadamente nunca va a volar, porque está en un monolito en la entrada que parece que costó casi 1 millón de euros. Pero más lejos en el tiempo, también hay otras historias que además ya van como perfilando algunos de los rasgos quizá de cómo se genera esta estupidez colectiva, ¿no? Que es la historia del Titanic, que todos tenemos en la cabeza y en la televisión y en el cine. Claro, el Titanic era el barco mejor construido de toda la historia de la humanidad, que se dice, pues que en la botadura se dijo que no lo hundía ni Dios. Y efectivamente, en el viaje inaugural, por estas ironías de la historia, pues ese barco perfecto, que nada le podía afectar, pues se hundió de la forma más estrepitosa, ¿no? Aquí ya se apunta algunos de los rasgos, ¿no? O sea, la conciencia de competencia es el preludio del abismo. Y claro, decía que venía yo de Houston y tuve la oportunidad, por el circuito que hizo a la ida, de ver icebergs en directo y me acordaba del Titanic, que desde arriba se ven como una bolita blanca, un poco de...
de algodón, y no, son icebergs que se están desprendiendo de Groenlandia. Claro, icebergs se los ha habido siempre en la ruta del Titanic. Pasa que el Titanic dijo, esto, icebergs para mí, ¿eh? Y entonces no solo eso, sino que quiso pues, sorprender a la prensa mundial llegando un día antes, y efectivamente sorprendió a la prensa mundial, pero por otra razón. Otra historia que busqué una foto que no hiriera la sensibilidad, porque las fotos que inicialmente busqué por Google, si veis esta historia, pues sí que la hieren, es la central de Chernóbil. Chernóbil es quizá el desastre, la catástrofe no natural más grande de toda la historia, ¿no? De alguna manera hay una parte de la geografía y una parte del mapa que habría que ponerla en negro porque ahí no se puede vivir, no se puede hacer nada, ¿no? Claro, Chernóbil, cuando se explican la historia, fue debido a una prueba de seguridad, totalmente innecesaria, de unos ingenieros muy competentes que estaban pues convencidos de que eran capaces de controlar la situación y quisieron ver, a ver qué pasa. Entonces, ¿qué pasa si cortamos la alimentación del refrigerador y entonces estaba previsto con una batería autocargable y no sé qué, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Y les explotó el reactor, ¿no? Otra vez competentes con resultados absolutamente incompetentes. Y otro de los indicios de esta incompetencia colectiva, veíamos el Titanic, el orgullo de ser invencible. Tenemos en Chernóbil también lo mismo y además lo que se llama la pereza activa, la gente inactiva, ingenieros sin suficiente trabajo, que deciden entretenerse en cosas que no eran necesarias, ¿no? Bien, esta es la historia del japonés que estrelló el tren para ganar tiempo, una historia completamente real. Tenía 23 años, Rujiro Takami, que en paz descanse. 18 meses llevaba en la West Japan Railway Company, una importantísima empresa, y estaba nervioso a las 9 de la mañana, ya no es hora punta, cerca de Osaka, y en la anterior estación había atracado mal, fuera de las líneas de demarcación, y entonces tuvo que volver atrás y volver a arrancar más tarde, con lo cual perdió hasta unos 80-90 segundos y empezó lo que era ya la última estación antes de acabar el recorrido. Era un recorrido que eran 17 minutos, estaba una cosa muy... O sea, el margen de maniobra era muy escaso. El pobre Rujiro estaba nervioso, estaba intentando, por un lado, dar parte del atracón, de la mala atracada en la anterior estación. Le dijo incluso al revisor que trucara el informe diciendo que habían sido menos metros, que eran 8 en vez de 12, que eran lo que convertía en la falta leve en grave. Y entonces estaba hablando con el controlador de la línea y sobre todo tenía que recuperar esos segundos para que no le cayera pues una nueva sanción, ¿no? Y entonces el hombre, pues bueno, como hacemos cuando tenemos poco tiempo, pues aceleró en una recta que luego acababa con un poco de curva y este fue el resultado, ¿no? Es una foto que también es completamente real. Y veis aquí, pues esto, aunque no lo parece, parece que es una charanga, no sabe, esto es el trozo de uno de los trenes que se enclastó contra un edificio. Esto es una zona urbana, entonces murieron 107 personas, la mayor parte el pasaje, pero también algunas personas que estaban sencillamente paseando y luego un montón de heridos. Bien, ¿cómo se llega a este tema? Esta es la cuestión. O sea, a mí me llamó la atención esta historia porque, claro, la West Japan Railway Company es una empresa competente. Todas las cosas, hace un momento lo hablábamos, que cuando queremos mejorar la gestión nos dedicamos a hacer, pues sistemas de control, programas de mejora, formación, consultores. O sea, una organización súper compleja que busca la perfección. Y en esa búsqueda de la perfección, o sea, esa perfección 100%, a lo mejor, pues nos lleva a los desastres mayores, ¿no? Más dura será la caída. De hecho,
cuando el proceso judicial, que duró varios años, pues se aclaró, los tribunales japoneses condenaron en parte a la compañía por sus sistemas, digamos, de buscar, de evitar a toda costa los incompetentes o la incompetencia o los fallos de los maquinistas y del personal, que llevaba a un sistema como pequeños casi campos de trabajo, casi de castigo. O sea, cuando tenías una acumulación de faltas, te llevaban 3 o 4 días residenciales y tenías que limpiar las cunetas y lavabos y cantar no lo haré más, y ese tipo de cosas. Entonces Rujiro Takami estaba aterrorizado pensando que iba a volver otra vez a estas situaciones. Y claro, aquí se plantea esto, ¿no? O sea, Rujiro es el causante es esa incompetencia individual la que genera todo este proceso, o hay una incompetencia de grupo, organizativa, que es la que nos lleva a estos resultados estúpidos, catastróficos, ¿no? De hecho, en los funerales en memoria de las víctimas, inicialmente se quitó a Rujiro porque se consideraba que era el causante, ¿no? Y luego más tarde pues la cosa se rectificó. Bien, la cuestión de fondo, la reflexión de fondo en síntesis es que nos equivocamos el problema, y acabamos solucionando pues problemas que no son, y con lo cual acabamos creando problemas que inicialmente no existían. Esto lo podemos como representar con la siguiente historia basada en casos reales. Imaginemos una actividad económica, empresarial, directa, como puede ser podar un árbol. Pongamos podar un árbol. Entonces, bien, decimos que hay que hacerlo bien, queremos gestionar, y empezamos diciendo hay que planificar, no podemos ponernos a podar así, de cualquier manera. Y luego habrá que revisar esta poda, y luego habrá que informar de cómo ha ido la poda. Eloy, si me acercas la cartera esta que tienes aquí, no, la otra. Sí. Bien. Ahora veréis para que a cuenta. Vale. Ahora veréis porque me he acordado de algo. Aquí lo tenemos. Bien. Entonces, bien, ¿no? Esto parece muy normal, ¿no? Pues hay facultades que se dedican solo a enseñar gestión, independientemente de qué tema se trate, y por tanto es lógico. La administración pública, una parte inspira pues se dedica a gestionar este tipo de servicios. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues que llegan y queremos hacerlo mejor, y pasamos a una segunda fase, donde, claro, ya no estamos planificando, sino que estamos preparando la reunión de planificación. Claro, una cosa es podar, otra cosa es planificar la poda, otra cosa es la reunión que prepara de planificación de la poda. O sea, la poda de alguna manera va quedando más escondida. Claro, está claro que una cosa y la otra se intentan, pero claro, tú podrías tener una buena reunión y una mala poda, o al revés. O sea, la planificación en sí, o sea, la reunión en sí tiene sus propias exigencias, ¿no? Me ha hecho gracia esta mañana que como llevaba el sueño atrasado, etcétera, pues, y luego he querido hacer footing por la Alameda, me parece que se llama, y me ha hecho gracia porque, claro, ves ahí la catedral, una vista magnífica y tal, y toda la zona, y la verdad que estas cosas ya se ve que están más extendidas de lo que uno se piensa, porque me he encontrado una señora en Canadá con otro un poco más mayor, un señor, y lo que he acertado a captar, pasando, no a mucha velocidad, pero sí a mi ritmo de footing, me ha hecho gracia porque he oído: tenemos que valorar el resultado de la reunión. Esto es lo que digo. ¿A qué se van a dedicar en la zona así, ¿no? La catedral, todo muy histórico y tal, y de golpe te encuentras unas personas reales de hoy en día. Yo pensaba hace 300 años, encontrarías a alguien, ¿no?, haciendo este footing que está valorando el resultado de la reunión. Bien, luego aparece presupuestar, controlar, medir la calidad, auditar.
había trabajado en Arthur Andersen y podíamos hablar mucho de lo que es auditar y cómo perdí mi trabajo. Pero todavía, claro, luego llega alguien y dice, ostras, y esto es un caso real. Uno de mis primeros proyectos, cuando estuve trabajando en Arthur Andersen, era precisamente este, o sea, establecer un sistema de reunión, porque alguien dijo, no se puede tolerar que las personas pues tengan un tipo de orden del día distinto y un tipo de actas. Estamos tan acostumbrados a esto. O sea, no se puede tolerar que las reuniones en una compañía importante constructora y tenía esta preocupación. Y entonces dijo, hay que hacer que todas las reuniones cumplan unos estándares. Entonces, mi encargo era precisamente este, o sea, era establecer, definir una filosofía, un seminario que lo apoyaba y, cómo no, que eso es lo que llega al final, un programa informático en el cual todas las personas que se querían reunir tenían que poner de alguna manera los objetivos, no sé qué. Claro, ¿y dónde está la poda? Es que ya no la encontramos aquí. O sea, hay tanta gente haciendo tantas cosas, ¿no? Que dices, bueno, pues se equivoca el problema, ¿no? Hay mediciones, auditorías, revisando. Claro, la revisión de la revisión, esto me hace mucha gracia, ¿no? Siempre la nueva revisión, esto es como los políticos, perdón si hay algunos por la sala, pero o sea, este fenómeno, o sea, hay alguien que ha hecho un informe y entonces viene el informe sobre el informe, o sea, es un proceso, digamos, que se vuelve infinito, Y antes he reclamado la bolsa porque, para que uno no piense que realmente, o sea, esto es real, esto es real, es una placa que está arrancada de una de las calles de Barcelona, donde hace una década al menos hay una campaña, hay una actividad, imaginaros, esto ya no sé en qué dimensión está en catalán, dice, el árbol el agujero, o sea, tú pasas por una calle donde se supone que hay árboles, porque es bueno que haya árboles en la ciudad. Sí, esto está bien, ¿no? Respiras mejor, pues la vista y tal, ¿no? Pero de hecho tú pasas por una calle y no hay árbol en ese agujero. El cuadrado que en catalán es escusell, bueno, ¿cómo se llama? O sea, tú pasas por la calle y encuentras un cuadrado donde tiene que haber un árbol, sin árbol, Bien, pues no hay árbol, ¿qué le vamos a hacer? O sea, ¿entiendes? O sea, está bien que haya árboles, pero está bien que haya placas que nos indiquen que no hay árboles, ¿no? O sea, respiras mejor, porque, claro, pero imaginaros el proceso Claro, hay unos inspectores, porque ya hace tiempo que arranco placas de estas, porque las voy perdiendo en las conferencias, pues hay alguien que va mirando las placas que yo he arrancado, entonces va haciendo una lista, supongo, y encargará a alguien, ¿no?, que hace nuevas ediciones de placas, y dice, bueno, ¿pero de qué se trataba aquí, no? O sea, qué lejos que nos hemos ido de la acción directa, pues como puede ser tener árboles en la ciudad. Entonces dice, exacto, lo más divertido es, el árbol de este agujero será plantado en la siguiente campaña de plantación, que coincidirá con el periodo de paro vegetativo de esta especie. Además lo ponen ahí, y además, claro, quién sabe, o sea, pasas al año siguiente, todavía sigue la placa, ¿no? Y dices, aquí no ha crecido nada, es que debe ser, estamos esperando. Claro, como os dais cuenta, muchos de esos problemas generan problemas que no existían. O sea, tú pasas por una calle, no hay un árbol, no te fijas que no hay, ¿no? Pero claro, ahora sí que te fijas, ¿no? Y dices, ostras, vaya con los árboles, ¿no? O sea, como veis, la capacidad que tenemos de complicarnos la vida es paradigmática. Y esto pasa, pues otra historia reciente, es más posterior al libro, que lo vi, porque la realidad supera la ficción. Repsol renueva su imagen. 12 millones de euros en cambiar de esta galleta a esta otra, que tiene como un punto de relieve. Yo no sé si, claro, vosotros habéis sido víctimas de este proceso y desde que hay este cambio, ahora vais a la gasolinera, cuando os ponéis, veis la galleta y un par de litros más, porque, claro, es que, ¿no? Este relieve, claro, 12 millones de euros, pero ¿de qué se trataba? O sea, es gasolina, la gasolina, ¿no? Tiene olor, sabor, no sé, pero si vamos al detalle, fijaros, o sea, dice, hemos renovado la expresión, hemos renovado la expresión, no se sabe qué hacen estos.
no se trata de un mero restyling estético, no, sino que responde a una nueva dimensión de la compañía. O sea, no sé si os dado cuenta lo de la galleta. Claro, simultáneamente a esto fue el tema de la expropiación de Repsol YPF, ¿no? 12 millones de euros, ¿no? Agasajando a la Cristina Kirchner, no sé, igual daría mucho más que este tipo de... cada uno que piense lo que... Bueno, otro ejemplo más. Tenemos a Julio Iglesias, ¿no? Un gallego ilustre. Bien, ¿qué tiene? ¿Qué tiene en la mano? Un gin tonic, ¿no? Algo así, está en un sitio de lujo, ¿no? Pues siempre se ha utilizado. Pues no. Tiene un vaso de La Casera. Tiene un vaso de La Casera. O sea, hace unos años, esta necesidad de crearnos problemas que no existen, la empresa La Casera pensó que en los restaurantes más lujosos del mundo, como había conseguido, pues a lo mejor el agua Perrier o no sé qué, pues alguien tenía que darme una casera. Y entonces se gastó una cantidad de millones que ya ni me acuerdo contratando a Julio Iglesias y para promocionar esta idea. Idea que fracasó rotundamente, como nadie os acordabais de este tema, y luego se pasaron al otro lado e hicieron esa campaña del torero, el cañí, dame la casera, ¿no? Esta idea de sangría casera y poco más, ¿no? Nos creamos problemas que no existen, ¿no? Bien, la cuestión, entonces esto nos lleva a organizaciones histéricas, a organizaciones hiperactivas que hacen lo que no se les pide, organizaciones obesas que están llenas de asesores, revisores, y aquí nadie trabaja en el directo, organizaciones barrocas llenas de procedimientos, ¿no? ¿Cuántas veces os ha pasado esto, ¿no? Con la informática, ¿no? Que tú quieres ocupar una sala, pero no hiciste la aplicación, ¿no? Quieres pedir un papel, pero entonces resulta que los campos que te dan, entonces tienes que llamar, ¿no? Estoy en un mundo universitario también, y el nivel de barroco que está entrando en la universidad supera todos los otros ámbitos, ¿no? O sea, no importa lo que tú hagas en clase, lo que importa es que tú respondas a una planificación, que esa planificación esté en el ordenador, que esa planificación haya sido aprobada por la NECA en Madrid y que se sepa que yo el viernes a las 4 de la tarde en Barcelona, si estoy haciendo un seminario, un taller o una dinámica. ¿No? Que dice, bueno, sí, yo estoy con mis alumnos haciendo clases, esto siempre... No. ¿Y era lo que usted planificó o no? Porque un inspector, supuestamente, como el gran hermano, podría meterse en un ordenador, ir a tu sala y decir, tú dijiste que era una dinámica y esto es un taller, ¿no? Es increíble, o sea, cómo llegamos a estas organizaciones barrocas que, en buena parte, acabamos con lo que Baltasar Gracián decía, el cumplo y miento. O sea, y aquí otro ejemplo real como la vida misma, esta central, la recordaréis más, esta es Fukushima. La central de Fukushima tenía, o sea, ríete de Repsol, o sea, la empresa japonesa es como 50 veces, digamos, Endesa juntas y Repsol. O sea, que tenía, o sea, ¿cómo puedes llegar a este tipo de errores? Y yo un día estaba con un ingeniero delante y me quedé muy tranquilo porque dice, o sea, a ver, el problema de las nucleares es la refrigeración, es la electricidad, que se va la luz. O sea, que será mucha ingeniería, pero que se va la luz, por una razón o por otra. Claro, ¿por qué se fue la luz en Fukushima? Se fue la luz en Fukushima porque porque vino un tsunami. Un tsunami es una palabra polinesia, no sé qué tal, o japonesa, que significa lo que sucede en el Pacífico, ¿no? Pues esto está en la línea, o sea, aquí está el Pacífico, que es el mar que produce tsunamis. Y tú haces una central nuclear justo a 1 metro del mar donde se producen tsunamis. Y entonces, viene un tsunami. No sé. Pues era como... Claro, que esto no lo había pensado nadie. Pues curiosamente sí que sabía, o sea, había el cumplimiento que dice Gracián, es que había hasta 250 informes de seguridad. ¿De qué sirvió estos informes, no? O sea, había que cumplir, o sea, cuántas cosas, y aquí vuelvo al terreno, vamos bajando al terreno de cada uno, de su negocio o incluso de su actividad profesional. O sea, ¿cuántas cosas cumplimos por cumplir? Hago un papel que sé que no certifica nada, que no, pero hay que hacerlo porque hay que hacerlo, ¿no?
Entonces, bueno, pues sí, lo haces y luego cuando pasa algo, pues todos los papeles estaban ahí, decían lo contrario, pues no servían. Eso sería cómo somos en nuestra empresa. Y a veces eran cosas muy sencillas. La semana pasada, una reunión del departamento me hizo gracia porque empezamos con esto. Y ya a mí me desconcentra porque ya todo. O sea, una reunión que empiezas diciendo cuál es el orden del día y cuál es el acta del día anterior, ¿no? Pero aquí hemos venido aquí. Claro, la discusión es infinita porque alguien dice, lees el acta del día anterior y alguien está en desacuerdo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que poner en acta, que conste en acta, que la revisión del acta son esos procesos que se alimentan a sí mismos. Y, o sea, es que ya no, en esa reunión se va a perder el tiempo, ¿no? Se va a cumplir por cumplir. Informes y normativas que nadie lee. Que nadie lee, digo, en el momento. O sea, la probabilidad de que leáis una documentación del día antes ya es el 10%. O sea, lo leéis de entrada, normalmente no lo hacéis, la leeré mañana. Mañana ya baja el 10%. La semana que viene ya baja el 2%. El mes que viene ya está cerca del 0%. O sea, ¿por qué hacemos tantas normativas que no leemos y que sabemos que no leemos? ¿No? Tantos procedimientos, como para quedarnos contentos, para que el día del juicio final, cuando se revisen las culpas de por qué fracasaron todos, ¿no? Entonces yo dije, y constó en acta. Bueno, sí, esto se ha hundido, estamos aquí naufragando, pues sí, no sé, es igual ahora cómo llegamos hasta aquí, ¿no? Todo esto nos lleva a este mundo barroco y este mundo del management, ¿no? Quizá ampuloso, ¿no? Que utiliza palabras que a mí, líder, ¿no? Una de las consultas que hice hace años en una empresa de ferrocarril, que había sido militar anteriormente, pues había pasado antes que yo una consultora americana, y entonces a los que eran jefecillos, que eran jefecillos chusqueros, que se diría los que... pues claro, le decían que ya no eres un jefe, ahora eres un facilitador. Y entonces que lo tengo aquí en la cabeza, es un personaje, podéis imaginar, de estilo chusquero 100%, ¿no? Y dice, yo te voy a facilitar. Entonces iba llamando a la gente, te llamo al facilitador, ya verás cómo te facilito yo el despido, te facilito un castigo. Había una coña con el facilitador, ¿no? ¿Por qué no llamamos a las cosas por su nombre, ¿no? O sea, ya no se habla de ventas, pues no, hay que vender, ¿no? Todos queremos hacer marketing estratégico, restyling, ese tipo de cosas que veíamos, ¿no? Luego, con el tema de los mails, pues algún día tendrá que haber un apagón definitivo, que se borren todos los archivos, porque el proceso barroco es infinito. Además es que no sabes, ¿no? Recibes un mail, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo sabes si yo recibo no sé qué? Entonces, bien, gracias, ¿no? Gracias de gracias, ¿no? A la que hay un poco de decalaje de fe, a veces ya recibes uno de 3 días antes, ¿no? Entonces pides justificación de 3 días antes. Luego ha de ir 4 días ya más para atrás para ver qué pasó, reconstruir, no sé, bueno, llama, llama a lo mejor y te aclaras, olvídalo, ¿no? Dentro de estos intentos de mejora hay un clásico, y fijaros que es de lo más sencillo, o sea, que es el tema de objetivos. O sea, queremos, y está muy bien que tengamos objetivos, pero no sé si tenéis definidos objetivos en vuestras organizaciones, ¿sí? ¿Tenéis definido un objetivo vuestro? ¿Sí? ¿Lo tenéis en la cabeza? La mayor parte de personas no saben cuál es el objetivo que tienen propuesto. Tienen que mirarlo. Entonces, claro, los objetivos son una cosa que se hacen de septiembre a septiembre. Entonces, en septiembre al principio miro lo del año anterior, veo que no lo he hecho y me propongo para lo siguiente, que a partir del 1 de octubre ya no miraré más, ¿no? Pero sí, tenemos objetivos, ¿no? Hay una dislocación, por ahí empieza el proceso barroco, ¿no? Entre los objetivos del día a día famosos y los objetivos que sobre el papel pues se van definiendo. De alguna manera, esto es como la parte crítica de la situación, pero hay solución, ya que la propuesta no es pesimista, sino todo lo contrario. Con estos bueyes, incluido el que os habla, pues tenemos que arar. Y la cuestión es descubrir una vía alternativa que no nos lleve a descarrilar. Esto es lo que propongo en lo que yo llamo el management con minúscula. A lo mejor hay que poner objetivos, sí, pero pon un objetivo. ¿Por qué tienes que poner 5 objetivos, ¿no? Hemos definido objetivos en 3 categorías, ¿no? Y 2 por categoría, claro, ya nadie sabe. Claro, el problema es que parece que no haces nada, ¿no? Parece que es demasiado fácil, parece que el consultor no cobra, si solo te dice un objetivo por cabeza, ¿no? Pero que sea más hablado que escrito. Y bueno, si no puede ser vis a vis, pues que sea por teléfono, hay que reivindicar el teléfono, ¿no? Para quedar. Hoy en día las generaciones ya son el colmo de esto, ¿no?
Mis hijas cuando quedan con sus amigas no quedan, sino que quedan, que quedarán, que cuelgan en Facebook, que entonces la otra esperará y entonces dirá cuándo, y entonces estará abajo, y cuando esté abajo, claro, al final están toda una tarde para decidir que a las 7 de la tarde se van a ver. Y ya, ¿por qué no rompemos? Hay una frase de Juan Mar que me acuerdo la primera vez que lo dije en un auditorio, que alguien me dijo, no, te equivocas, que es, dice, ¿cuántos aviones he cogido para ahorrarme escribir una carta? Alguien dijo, te equivocas, ¿cuántas cartas has escrito para ahorrarte un avión? No, es al revés. O sea, es imposible gestionar a distancia, la verdad. Por tanto, habrá que moverse. Y si tenemos un ámbito de trabajo, o sea, y esto es así, o sea, tienes una unidad que no funciona en una región y tal, no sé qué, puedes hacer mails, puedes hacer multiconferencias. Si no vas, las cosas no cambian. O sea, hay bueno, supongo que es parte de la vida que está pensada así. O sea, y si uno repasa, o sea, cada visita pues transforma completamente la situación. Hay que intentar, en la medida posible, hacer una dirección más directa, o más por teléfono, y por supuesto, menos en pantalla, esta idea de pantalla, ¿no? Pues uno puede estar pues gestionando la comunicación en una pantalla. O sea, te viene una persona, yo amo la humanidad, que decía aquel, pero la gente me molesta, claro. O sea, las empresas quieren a la gente, pero llega el personaje ¿no? Que no es tan guapo como en las fotos, ¿no? Como en los catálogos, que me cuenta su vida y yo sigo en la pantalla porque es mucho más tranquilo. Entonces, de hecho, esto se podría medir, el número de horas de pantalla y calidad de tu gestión. O sea, esto es un tema absolutamente lineal y así es, ¿no? Seguramente habrá que estar con la gente y habrá que ver cuándo estamos con cada uno. Si por casualidad él está en la ciudad contraria, de al lado, pues a lo mejor habrá que hacer viajes, o habrá que, no sé, inventarse un proyecto para poder estar y saber. Muchas veces los jefes hablan mucho de la gente y hablan muy poco con la gente. Esta mañana cuando veía las noticias de Santiago, pues aparecían los colegios mayores, que es un clásico de la ciudad, y yo había estado también en colegios mayores en otra ciudad universitaria, que es Granada, y me acuerdo que pasaba esto, o sea, que a veces veías una persona en el colegio mayor y entre nosotros, los jefecillos, hablábamos de ese personaje y nos inventábamos un personaje que no tenía nada que ver con la realidad, ¿no? Luego hablabas con esa persona, hablábamos de la gente y no con la gente, y siempre cambiabas completamente tu idea, ¿no? O sea, y todo esto lleva a una de las propuestas que mi mujer dijo que no lo dijera, porque me echarían como profesor de management, que era que hay que trabajar lo peor posible. Claro, esta mañana, ayer en el hotel, un hotel encantador en el centro de Santiago, pero tuve una experiencia más de esto. Debió venir alguien y dijo, este hotel pues tiene que ser más categoría, más nivel, más no sé qué. En vez de, es un hotel en principio centrado en la gastronomía. Y entonces, pues efectivamente a las típicas grifos que hay, ¿no? De agua caliente, agua fría, pues hay todo un montaje que necesitas un esquema para descubrir qué hay detrás, que son unas redondas, pero tampoco puedes moverlas directamente porque hay que apretar un botón, entonces cuando accionas y tal, ¿no? Bueno, estuve para ducharme 3/4 de hora porque empecé, me asaba, luego tuve que llamar a recepción, ahora ya estaba, como se está en la ducha, dije, ahora vendrá la de recepción aquí, me voy a esconder, y entonces al final pues tuvo que venir, yo me senté, me tuve que vestir otra vez para que pudiera venir, luego arreglamos la ducha, volví. Bueno, y yo pensé cuando al final dije, no podía hacer las cosas más sencillas, o sea, ¿qué necesidad hay? O sea, ¿realmente el que inventó y lo que debía costar este sistema de grifería ha añadido o ha perdido? O sea, hay que trabajar lo peor posible, ¿no? Que uno de sus aspectos más llamativos es el efecto bikini. Que tanto en comunicación, decíamos, en objetivos, en planificación, en catálogo de productos, menos es más. Esto era un lema que vi una vez en una campaña de bikinis en un hotel que había y tal, menos es más. Está más enfocado, es más rápido, es más económico. O sea, la cantidad, o sea, no somos muy conscientes de la complejidad que supone gestionar pues 3 productos en vez de 2, ¿no? O 6 colores en vez de 1. O sea, tendemos, los menos es más en artículos. O sea, esos artículos que son de un párrafo, ostras, ¿no?
entran, ¿no? Estos títulos tan largos, pues la gente ya no los lee, ¿no? O sea, alguien decía que si los libros fueran un 20% más cortos, serían tenían un 20% mejores. Yo creo que serían mejores todavía que un 20%. Cuestiones a preguntarse, ¿no?, para la operación bikini de cada uno, ¿no? O de cada empresa, de cada negocio. Temas como, ¿qué puedo dejar de hacer? O sea, no hay nada que tranquilice más que el viaje que decides dejar de hacer. Da una paz. O sea, aumenta más el rendimiento automáticamente, porque son menos recursos para el mismo, ¿no?, llamada que no vas a hacer. O sea, las personas que nos van por la vida diciendo qué tenemos que hacer, a veces nos hacen un flaco favor, ¿no? Porque resulta que tenemos esto, ¿no? Pues que tenemos que atender a la familia, al trabajo, a la política, y hacer gimnasia, y tomar vitaminas, y estar enterados de... Claro, muy bien, pero cuando haces todo esto, ¿no? O sea, no necesitas tiempo, es como aquella que se iba en taxi al gimnasio, y decía, ¿por qué? Porque, claro, decía que necesitaba el gimnasio porque estaba muy estresada, porque tenía mucho trabajo, porque tenía que ganar mucho dinero para poder pagarse el taxi, el gimnasio. ¿No? Y dice, bueno, o sea, hemos entrado en un circuito en las personas y las organizaciones. ¿Qué podemos dejar de hacer? Otras cosas nos podemos incluso jubilar. Y ya no las haré más, ya no hago más crismas, ya no contesto las llamadas. Si es importante, esto me decía mi madre cuando me olvidaba de algo, decía, no, será importante. Si es importante ya te vendrá a la cabeza. Pues si una llamada es importante, la cantidad de horas que nos pasamos contestando correos, lo del buzón de voz ya es divertido, ¿no? Porque entonces acabas llamando a alguien al cual tú dices que él ha llamado. Y dices, no, te he llamado yo, no te has llamado tú. Bueno, ¿qué vamos a sacar de esto? O sea, si quieres hablar con alguien, habla, si no lo consigues, pues vuelve a intentar. Temas a tirar en la papelera. Me contaban que en el Parlamento inglés, al parecer, hay un número de leyes fijas. Y si tú quieres introducir una ley más, tienes que sacar otra. Pues yo creo que en los ordenadores, en el inbox, en las carpetas, en la línea de productos, en el número de programas que se promueven también, tendría que haber una cantidad fija. Es lo que pasa en mi casa, que estamos muchos, estamos muy apretados. Mi mujer dice, si compras un libro, tiene que salir un libro. Bien, pues tirar a la papelera. ¿Qué podemos hacer menos? A lo mejor esto, pues íbamos y hacíamos una actividad que era 3 días, pues a lo mejor pueden ser 2 días, eran 8 horas, a lo mejor pueden ser 6 horas, ¿no? O sea, cuando reduces, realmente te encuentras mucho más tranquilo, más enfocado, suele ser más económico, incluso dejar cosas a medio hacer. O sea, quien quiere agotar el tema, como decía él, acaba agotando y agotándose. Y entonces hay que reservarse unos coeficientes de unas holguras para poder relajarse, recuperarse, para poder replantearse las cosas, para poder descansar, dejar las cosas a medio hacer. Ya se sabe, ¿no? Empieza a plantear un tema, va por aquí. Pues no hace falta querer agotar el tema. Bueno, todo eso nos lleva a lo que yo llamo el proyecto Vermeer. Vermeer, un pintor flamenco, del cual aquí tenemos, pues es como la antítesis de este mundo acelerado que nos lleva a descarrilar. Aquí tenemos la encajadora de bolillos, que tiene paz, está súper concentrada, solo hace una cosa, le hace con todo detalle, ¿no? De alguna manera. Paul Auster, el novelista, que también fue director de 2 películas, luego ya no hizo más, era un gran admirador de Vermeer. Y él dice que las películas, si las recordáis, que se llama Smoke, es de la cual es este fotograma, que él quería hacer en cine lo que Vermeer hacía en pintura. Y uno de los temas clave, o de los momentos culminantes, o de los recursos, es el estanquero, es la historia de un estanquero. Ahora ya no se podía hacer, no se podía emitir en España una película así, que es todo sobre humo. Pues este hombre hace cada día del año la misma foto desde la misma esquina de su propio... Y entonces dice, bueno, esto es un rollo, ¿no? O sea, hay otro personaje, el Hunt que lo está mirando y dice, pero esto es un rollo total, ¿no? Pero no, dice, bueno, fíjate cómo, si lo ves despacio las fotos, te vas dando cuenta cómo el ángulo de incidencia del sol va cambiando, cómo hay días nublados y días de viento, cómo hay días de fiesta, curiosamente esta parsimonia, esta paz,
esa absoluta concentración te da una calidad de matices increíble. En la película, mirando esas fotos, acaban descubriendo una chica que había sido medio novia y tal, y bueno, pues recuperan y descubren que yo creo que esto es lo que creo que hay que hacer en la empresa, en la familia y en nuestros negocios y en nuestro entorno, o sea, redescubrir, o sea, el redescubrir lo que tenemos cerca, pero que de alguna manera se nos pasa. O sea, vamos tan rápido que no somos capaces. Y mi propuesta del proyecto Vermeer, solo la presento, es redescubrir el oficio y redescubrir a las personas. En una ocasión estaba con una reunión de 2 o 3 días de una empresa de publicidad en un hotel y habíamos estado reflexionando sobre qué cosas teníamos que hacer en el futuro, de cambio estratégico, lo que fuera. Esta empresa había estado pues, trabajando sobre todo temas de papel y quería pasarse a imagen. Y entonces uno de los grupos, varios de los grupos, habían decidido, y en la puesta al común al final se sabía, o sea, salió a la luz, que querían titulados en comunicación audiovisual. Y en la puesta al común, me acordaré siempre como una chica tímida, pues levantó la mano y dijo: yo soy titulada en comunicación audiovisual. O sea, no sabemos lo que tenemos. O sea, no sabemos lo que tenemos y a veces, y yo a veces tengo algunos tests que de alguna manera para hacer pensar en esto, ¿no? La gente no sabe, los que colaboran con ellos, qué trabajos habían tenido antes, qué titulaciones habían tenido, qué realmente les inspira, les hace feliz, ¿no? O sea, el proyecto Vermeer es este cambio de manera de mirar, pero de mirar a estos primeros descubiertos como incompetentes, pero que mirados con calma puedes ir descubriendo un montón de valores, no en como decía Loy, en la oficina del vecino, el jardín del vecino, ¿no? El talento siempre está, siempre tiene que tener cara de extranjero. O sea, tú ves un reportaje en una escuela de negocios, ¿no? Y las fotos son extranjeras, ¿no? Luego ves los directivos reales y son otros, ¿no? O sea, creo que tenemos esa tendencia a mirar fuera y ya no apreciar, el talento, la capacidad, la ilusión de lo que tenemos cerca. Os decía que tiene como 2 vertientes, una redescubrir el sentido del oficio. Yo la verdad que solo bajarme del avión, ya empezaron a hablar, vi esos árboles gallegos, y ya empezaron a hablar de cómo se talaban los árboles y cómo se volvían a cortar y volvían a crecer. Luego pues también me habló de la orfebrería de Santiago, la persona que me acompañaba. O sea, dicho, bueno, o sea, esta idea del oficio, creo que, claro, el oficio será, pues el oficio puede ser hablar en público, el oficio puede ser el tema de microhabilidades, puede ser llamar por teléfono. O sea, creo que las descripciones de trabajos que tenemos son muy malas, son muy estándar, están basadas en una descripción de competencias básicamente de la empresa Hey en España, y todo es lo mismo, ¿no? Empatía, trabajo en equipo y tal, pero no hay esta cosa de fondo, ¿no? que es la capacidad pues de apreciar y de conocer cada uno su terreno, cada uno su oficio. Aquí tenía pues la empresa Desigual, para la cual estoy trabajando, pues hace culto de este amor al producto, ¿no? de este detalle, ¿no? Todas las cosas están muy elaboradas y se hacen de una manera, un intento pues, de seguir un aire como artesano. Esta es otra historia, es una empresa Turris, no sé si ha llegado por aquí, pero que ha llegado a tener franquicias, pues que también hace una alabanza del pan, y yo tengo una tía de Santander que siempre que viene a mi casa pues nos trae pan Turris y nos trae el folleto, y yo sé que ella ha venido porque nos deja pan Turris y nos deja también unos sobados que ha traído de Santander. Claro, tú tomas ese pan, esto de valor añadido, y bueno, tiene otro sabor, ¿no? Porque te lo explican, o sea, de una manera que realmente... Y esa es otra cadena de restauración muy importante, que conozco a la propietaria y a veces dicen, bueno, ¿cómo es posible, ¿no? que hay tantas propuestas de restauración, pero algunas triunfan y realmente se extienden y llegan? Y me comentaba la cita, que así se llama, y este es un bocata de jamón de esta cadena,
Y dijo que la instrucción que les dio es hacer el bocata que vosotros os gustaría comer. Y entonces, claro, pues, ¿qué haces? Mucho jamón, muy poco pan, es una especie de tostadita ligera, pero claro, al final ese amor por el producto, ¿no? Ese gusto por el detalle, incluso en este caso el amor físico. Pues, ahora me acuerdo, sí, cuando estábamos en Desigual trabajando, que los responsables de división, además tiene mucha gracia trabajar ahí porque además así se llaman entre ellas, hay chicas desigual, entonces entre los trabajadores, algunas van normal y tal, y otras son chicas desigual, que van con todos los vestidos desigual, que son muy llamativos, ¿no? Y los responsables de división decían, bueno, ¿y vosotras qué? Me acuerdo de los zapatos. ¿Cuántas de vosotras lleváis los zapatos desigual? Y todas así vergonzadas, no llevaban el zapato desigual. O sea, no les gustaba lo que hacían hasta el punto de que ellos lo llevaran. Pues esta es una de las vertientes, y la otra es esta, ¿no? Esta que os comentaba, de aprender a descubrir el talento de los sin talento. O sea, detrás de los grandes proyectos, podríamos hablar de empresas textiles, de empresas de restauración, tenemos esta idea que hay un yuppie súper formado y luego rascas y no. Luego es una persona que empieza a trabajar joven, que no tenía mucha idea cuando empezó, pero que le ponía ilusión, que empezó por un lado. Es toda la historia de los emprendedores, ¿no? Antes me parece que había una alusión implícita, me parece que él hacía a Elleos, este chico que era Milá, que pues, se ha convertido en un emprendedor de referencia, y a mí siempre me ha hecho gracia cómo él cuenta, cómo inventa las cosas pues de la forma más casual. O sea, él vive en Olesa de Montserrat, al lado de Montserrat, es un pueblo en pendiente, y entonces él quería, para no tener que subir a casa de su amigo a compartir apuntes, pues acabó inventando pues un sistema de compartir. O sea, al final creo que las personas normales, ¿no? Son las que, luego se cuenta la historia como se cuenta, y ahí tenemos mucho por descubrir, mucho por descubrir sin necesariamente ir al jardín del vecino. El problema es que las miramos mal, y a menudo cuando pensamos en la gente, pues nos quedamos con ese tipo de valoraciones que yo no sé si ahora se dice más que antes, pero se oye muchísimo. O sea, esta persona es mala. ¿Cómo podemos decir un trabajador que es malo? Hay malos y buenos, como demonios que están... ¿no? Claro, si algo es malo, como una fruta, ¿qué haces? La tiras y coges otra. Claro que es la mentalidad, recambio. Fichas a alguien, pensabas que era un crack, ¿no? Luego ves cuando está ahí, pues que hace crack, y dice, bueno, como decía alguien, dice, bueno, sí, es verdad que yo no soy tan bueno como decía mi currículum, dice, pero vosotros tampoco sois tan buenos como decíais en el anuncio. O sea que, al final, pues mira, estamos empates, o sea, vamos a seguir aquí. Claro, cuando un trabajador empieza a hacerlo mal, es el momento para ir rectificando, descubrir qué incompetencia, y es un empleado de alto potencial. O sea, los empleados de alto potencial, es que no sé por qué me salía la cabeza, me viene a la cabeza, ya lo digo, los políticos incluso de alto potencial, son los que dan guerra. Una persona que tiene personalidad, una persona que se rompe el sistema. Claro, si a la que se rompen los esquemas, a la que una cosa nos parece que sale mal, la única opción es otro, pues estamos condenados a repetir siempre el proceso y estar siempre con gente con muy poco talento. Pero esto exige, exige una manera de ver a las personas, a esta incompetencia, en el libro que hacía referencia a Eloy, un poco analítica. O sea, una persona lo hace mal, pero lo hace mal ¿por qué? Por falta de recursos, por falta de entrenamiento, por exceso de ilusión o por falta de ella. Entonces tenemos que ver, y habrá una parte de personas que no tendrán remedio, pero la mayor parte, o sea, la cantidad de talento que podemos recuperar, si lo analizamos, lo vemos con calma y le damos un giro pequeñito y lo entrenamos, es abismal. Muchos directivos quieren sacarse de encima 3/4 partes de los que dependen de ellos. A lo mejor no se los pueden sacar de encima, pero bueno, al menos intentan no verlos. Bueno, pues vamos a reaprovechar, vamos a reaprovechar todos estos incompetentes y hacerlos competentes. Bueno, vamos acabando. De alguna manera, detrás de esta propuesta hay una idea que debería haber sido mi tercer libro, hay mi segundo que no lo ha sido, que es la dirección pacífica. O sea, creo que, y yo creo que tiene mucho que ver también con el momento que vivimos. O sea, hemos sido muy rápidos, nos hemos estrellado bastante, aprovechemos ahora y no aceleremos más.
No aceleremos más, sino que miremos con calma qué hacemos, qué sabemos hacer, qué podemos hacer, a qué les hemos dedicado el tiempo y a lo mejor el tiempo que hemos perdido. Todas las propuestas, ¿no?, que al final llevan presión, mala cosa. O sea, la presión nunca es la solución. La presión nunca es la solución. La presión es un apaño que soluciona un momento, pero que empeora las condiciones para el siguiente momento. Y cuando el buen directivo, creo que es un directivo pacífico, o sea, que tiene paz, da paz, orienta, sabe dónde podemos llegar y solo puntualmente da apretones. En ese sentido, hay un latinajo clásico, es non multa sed multum, los que todavía estudiamos algo de latín. Multa era esto, muchas cosas, este partido plural, versus multum. O sea, no hay que hacer muchas cosas, hay que hacer lo correcto, hay que hacer la única cosa que realmente vale la pena. Si uno piensa en su jornada laboral, o si uno piensa en su mes o su semana empresarial, hay una cosa que es lo que nos va a hacer que esté bien o que esté mal. Entonces vamos a eso, hagamos mucho, no muchas cosas, sino esas pocas cosas. Cada día, pues también, ¿no? En las antiguas agendas, estas de papel, las ministre, tenían un cuadradito arriba, ponían dominante, que a mí me gustó esta idea. O sea, cada mañana hay un tema, y luego hay complementos, pero centrémonos en esa poca cosa que es la determinante. Otra frase que está en boca de todos, una frase de Baltasar Gracián, otra vez, pero que solo sabemos la primera parte. O sea, lo bueno si breve 2 veces bueno, ¿verdad? ¿Y cómo sigue? ¿Cómo sigue? Lo malo, si breve, no tan malo. O sea, que no solo si es bueno tiene que ser breve, si es malo tiene que ser mucho más breve, porque entonces si no nos aguanta. Baltasar Gracián él mismo tenía ese estilo tan sintético que es una gozada de leer. Y otra, en este caso de Antonio Machado, despacito y buena letra, verdad que también todos la utilizamos a menudo. Y también no sabemos la continuación. Dice, el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Es toda una lección de lo que luego se llama en psicología presencialismo, concentración, enfoque, es el mundo de Vermeer, ¿no? Haz muy pocas cosas, pero que sean las cosas clave, las cosas que realmente sabes hacer bien, las cosas que te marcan la diferencia. El hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Pues muy bien. Hasta aquí hemos llegado. Vamos para la butaca. Muy bien. Aquí. ¿Dónde me toca aquí? Sí, En el medio. Va. sí. Esto ya Muchas puedes gracias. hacer de ello. Muchas gracias. Bien, empezamos con el turno de preguntas. Por aquí tenemos, por favor. Hola, se puede ser, en el trabajo hay siempre muchos campos, puede ser muy competente en algunos y muy incompetente en otros. A veces lo peor no es superar la incompetencia de algún compañero en un tema, lo peor es superar tu incompetencia. ¿Cómo gestionas esa culpabilidad o esa sensación de responsabilidad ante una incompetencia propia? Bien, yo creo que en esto de la incompetencia, como en muchos temas, se da como una especie de mentira colectiva, ¿no? O sea, que todos, o sea, todo el mundo tiene este feeling, ¿no?, de que está un poco fuera de programa. Por ejemplo, los programas estos, cuando se ponen objetivos, o sea, la inmensa mayoría son objetivos imposibles. Pero el que te lo dice es imposible, el que lo recibe es imposible, y todos estamos en una especie de mentira, y esto nos genera esta especie de mala sensación, ¿no? Claro, ¿cómo romper esta situación? Claro, evidentemente yo creo que hace falta, por eso cualquier proceso de mejora, tanto individual como de equipo o empresarial, por el reconocimiento de la propia incompetencia. O sea, yo creo que es fundamental primero, y esto ya se concretará como sea, ¿no? Pues una comida, un encuentro, un programa, ¿no?, un poco a calzón quitado, digamos, sacando las vergüenzas, ¿no? O sea, primero es necesario ese reconocimiento de la incompetencia
que ya te deja un poco de paz, ¿no? Claro, evidentemente el reconocimiento de la incompetencia no es todo, Luego es necesario, y también las propuestas, antes me parece que también Elsa hacía alguna referencia a esto, que me hace mucha gracia, como no planear tampoco grandes mejoras, ¿no? O sea, yo creo que uno de los proyectos más exitosos y a la vez más fracasados en los cuales he colaborado era una empresa del País Vasco que se habían propuesto pasar de la ocupación de una fábrica del 35% al 70%. Claro, conseguimos pasar del 35 al 65. Es una mejora impresionante, pero se habían propuesto el 70. Entonces fue un fracaso y de hecho los consultores no cobramos una parte importante por eso. O sea, creo que a mí me parece una película que se llama, así una tontería, esas comedias de un psiquiatra que escribe un libro que está basado en la idea de pasitos de bebé. No me acuerdo cuál es la película, pero la idea es esto, pasitos de bebé, ¿no? O sea, decir, bueno, muy bien, pues tengo esta incompetencia, lo que no puedo es pasar de ser pues una persona tímida al más simpático del grupo. O sea, lo que puedo ser es tener algunas horas de no antipatía, y entonces poco a poco, o sea, el incrementalismo, ¿no? Esos pequeños horizontes que nos decía Elsa. A lo mejor las empresas y las personas pues deben plantearse, como al parecer en los Alcohólicos Anónimos, que es una sociedad muy interesante como proceso de mejora, dice que se proponen, hoy no beberé, mañana ya veré. Entonces, propone algo muy concreto, pequeño, o sea, no seré la mejor comunicadora, sino que esta persona que me cae especialmente mal, en el café de mañana la voy a aguantar, no le voy a chillar. Bueno, pues, y mañana pasado ya veré. ¿Más preguntas? Hola, buenos días. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando creemos que la incompetencia está fomentada o hay un interés hacia que haya esa incompetencia? Pensemos en algunas empresas, determinados puestos, administración pública, etcétera. Gracias. Bueno, cuando se ha empezado la pregunta he dicho, ay, ya está, cuando se empieza a hablar de la incompetencia de arriba. Tú has ido más allá. Y has un poco apuntado a esta cierta teoría de la conspiración, ¿no? O sea, creo que es una tendencia, y no sé, claro, yo también en algún caso pues empiezas a pensar en pequeños negocios y hoy en día es muy difícil no acabar pensando en Angela Merkel, lo cual no es lo más estimulante que uno puede tener delante. O sea, es verdad que, y no sé, y aquí sobre esta dimensión global de los problemas, pues habría que decir, yo prefiero no pensarlo porque a veces, o sea, la idea es que cada uno vive en una constelación, ¿no? En un pequeño grupo, en una oficina bancaria, a lo mejor es de un grupo mayor, seguramente, o una unidad. O sea, cambia, una frase que dice esto, cambia tú mismo, ¿no? Dice, y habrá un sinvergüenza menos en el mundo. O sea, en el sentido de que, de acuerdo, que hay un nivel global que habrá que tratar, pero bueno, pues sea como sea, pues en el entorno más pequeño que tenemos a mano, pues podemos dar un paso. Lo contrario, ahora me viene en la cabeza también una referencia, comentaba Elsa, hay una película de Woody Allen que aparece un chico que es el mismo Woody Allen, que está muy preocupado por los problemas de la humanidad, ¿no? Del recalentamiento y tal. Entonces el hombre vive una vida absolutamente miserable, no hace nada, no trabaja en nada, solo critica porque, claro, pues como se va a acabar el planeta, en definitiva, habrá un Big Bang y tal, ¿no? Bien, yo no descarto que en otro tipo de foros la responsabilidad, o sea, en la medida que subes el nivel jerárquico y el nivel social, la responsabilidad es mayor, o sea, se produce un efecto palanca y por lo tanto la mala actitud de los grandes pues tiene mayor, pero bueno, no sé si podemos hacer mucho directamente y más vale decir, bueno, pues es igual, a lo mejor es un terremoto, pero nosotros tenemos una fiesta en casa, digamos, y nos tomamos unas birras, por decirlo de manera un poco frívola. Hola, buenos días.
Mi pregunta va al hilo o relacionada con el tema de la competencia, que muchas compañías actualmente utilizan sistemas de evaluación del desempeño y que tienen como objetivo la promoción de sus empleados. Y si esto conlleva a que normalmente en este tipo de compañías se acaba llegando al nivel de incompetencia, al ir premiando a la gente con ascensos, llegas a un nivel que no eres capaz de subir allá hacia arriba. De hecho, dentro de los... O sea, hay una línea de management muy aburrida, digamos, que he estado 20 años leyendo y que siempre acaban diciendo lo mismo y luego, en cambio, hay una línea, yo creo que para potenciar, ¿no? Del cual pues, está el principio de Dilbert y este es también Peter, ¿no? El principio de Peter, que de hecho son 3 libros, o sea, es un tratado bastante más elaborado. El principio de Peter, que un poco aludes, ¿no? Es que efectivamente... Y tiene su lógica, ¿no? O sea, pues la gente empieza a hacer algo, si lo hace bien, pues lo ascienden, si lo hace mal se queda ahí. Entonces uno, ¿hasta cuándo sigue subiendo? Hasta que llega a su nivel de incompetencia, ¿no? Algunos pensamos que Peter era muy optimista, porque yo creo que cuando uno ha llegado a su nivel de incompetencia, entonces sigue subiendo, o sea, no se queda ahí, sino que lo puede superar todavía. Bueno, de todas formas, es que ahí hay aludidas varias cosas. A mí me dan miedo los sistemas, me dan mucho miedo los sistemas. Yo creo que me da más miedo si están informatizados y me da más miedo si están numerizados y me da más miedo si están vinculados a un sistema de recompensa, ¿no? Porque al final es como las calificaciones de los niños en las escuelas, ¿no? O sea, tanta calificación, tan numérica, acaba matando el mensaje, acaba matando el mensaje. Y si me dicen que mi hija ha sacado un 6,27 y que ahora tiene suspendidas 4 en vez de 2, yo no sé qué hacer, ¿no? Y me deja o sea, me estreso, tenso, seguramente. Con lo cual, yo creo que es difícil, pero la idea es escoger programas. El concepto de objetivo está bien, pero, digamos, echarle mucha agua. Un sistema de objetivos para mí es una conversación, en teoría es así, pero luego no acaba siendo así, digamos, de desarrollo, en el cual alguien reorienta un poco y decide que más o menos tirará por aquí. Yo creo que sería bueno que por ejemplo, que como mucho fuera un bullet, o sea, la que hay un Excel por medio, ya no digo un programa, ya casi seguro que si hay la tentación de hacer el número, alguien hará el número, si alguien hará el número, hará la comparativa. Claro, esto genera... Yo he visto personas con incrementos salariales del 15%, enfadadísimos, ¿no? Porque el vecino de al lado tiene el 23%, ¿no? Hemos enfocado más a la gente, hemos enseñado más cosas a la gente, nos hemos comunicado mejor con la gente. O sea, los sistemas de gestión, de mejora de la gestión, tienen que ser muy dialogados, muy flexibles, muy amplios, si no acaban haciendo más mal que bien. Y la promoción también produce una inflación, si esto lo añades con un proceso de carrera, genera una inflación de títulos, una inflación... ¿Por qué nadie quiere vender? Porque todo el mundo quiere ser coordinador de management, que no se sabe qué es, ¿no? Y además, si algo sale mal, ¿no? Pues el coordinador de management, yo solo era el coordinador, ¿no? Una última pregunta. Tenemos allí. ¿Qué tal? Una pregunta. Marshall Goldman en su libro habla de que las personas en realidad no tenemos tanto que aprender, más bien lo que tenemos que hacer es desaprender. ¿Qué opinas? que además de las personas, se puede aplicar a las organizaciones también, ¿no? O sea, creo que tenemos que hacer menos cosas, tenemos que dejar de hacer cosas, tenemos que... yo creo, esta mega crisis, cambio de sistema en que estamos, creo que es una gran lección, ¿no? Es una gran lección para sacarnos necesidades de encima, para relativizar, para enfocarnos mucho más, ¿no? O sea, que efectivamente, cualquier persona que está reenfocando su carrera profesional o su negocio tiene que entrar en un proceso de desaprender, que es muy difícil, porque estamos en una cultura del control, en una cultura de la medida, en una cultura
que a mí no me gusta, del esfuerzo. O sea, yo soy un poco contrario a la cultura del esfuerzo, de ese esfuerzo sin picardía, de ese esfuerzo sin imaginación, ¿no? Y las organizaciones igual se han ido convirtiendo. Me viene a la cabeza que se puede, que va muy bien, me parece tu comentario, un chiste de Dilbert. Yo recibo cada mañana la tira de Dilbert en mi inbox, que dice que se han ido a un seminario, se ha ido Dilbert a un seminario y vuelve a la oficina, se supone que es una gran oficina, y le preguntan a los demás, bueno, pues, ¿qué has aprendido? Cuéntanoslo y tal, ¿no? Y dice, bueno, pues una noticia buena y una mala, ¿no? Y dice, bueno, pues empieza por la mala. Y dice, bueno, pues la mala es que se ha descubierto pues que las empresas que funcionan son las empresas pequeñas, donde la gente se conoce, donde la gente está implicada, tiene iniciativa, etcétera, ¿no? Claro, que son una grande, esa es la mala noticia. Dice, ¿cuál es la buena noticia? Dice, bueno, la buena noticia es que al ritmo que vamos pronto seremos una pequeña empresa. Marisol, le vamos a dar una última pregunta que sí, está Fernando allí al queda fondo. Una por ahí. Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta o creo que es muy simple. Me gustó mucho la exposición que hizo de la diapositiva de la poda, cuál es la evolución. En mi opinión particular, yo creo que últimamente, por lo menos los últimos años, las empresas parece que íbamos dirigido cada vez más a complicarlo el escenario. El tema es, mi pregunta es la siguiente. ¿Conoce algún caso concreto de organización, de administración, de Estado, de tal, que se dé cuenta realmente de que está en esa situación de complejidad y que están volviendo a dar el paso atrás y intentar simplificar las cosas? ¿Hay algún ejemplo que en este momento nos pueda decir, pues esta compañía, este Estado, están pasando y haciendo eso? Bueno, yo creo que realmente la situación en general, que ya pervive hace mucho tiempo, con la crisis agudizada, uno pues cambia las preguntas, ¿no? Llega un momento. Y sí que existen, creo, digamos, muchas iniciativas en esa línea. No sé, me venía a la cabeza, por ejemplo, y no sé cuántos de vosotros os dedicáis al ámbito de los recursos humanos, pero dentro del ámbito de los recursos humanos y más de las consultoras, pues ha habido un perfil de meter, pues ahora tienes que hacer gestión por competencias y además gestión por valores y además misiones y además calidad y tal, ¿no? Y ahora me viene a la cabeza una de estas organizaciones, que es una constructora que creo que está mucho en este camino, que una cosa que hizo fue despedir al director de recursos humanos que le llevaba todo ese tipo de cosas y volvió a un tipo, era una empresa de constructora y volvió a un tipo de planteamiento muy de, me acuerdo, definimos la escuela del jefe de obra, o sea, pues, habilidades del jefe de obra, y era una cosa muy, muy sencilla, o sea, ¿no? Por ejemplo, dentro de estas habilidades, asociado a esta filosofía, se hizo un programa de evaluación de las personas donde básicamente definíamos, por ejemplo, la frase, o sea, lo que pretendíamos era que cada jefe de obra se sentara al menos una vez al año con su gente y que empezara con la siguiente frase: hola, ¿cómo estás? Este era, o sea, fruto de toda la reflexión, hola, ¿cómo estás? Claro, no, tú ven aquí, que ya verás, no sé qué, no, hola, ¿cómo estás? ¿no? O sea, yo creo que existe, o sea, tiene un poco que ver con lo que se llama la deconstrucción, ¿no? O sea, hay empresas, hay administraciones, también estoy asesorando algunas y creo que están dando algún pinito de esta idea un poco de administración base cero, de intentar simplificar, de intentar liberarse de este barroco. O sea, no hay un nombre concreto, pero sí que hay estrategias y proyectos, yo creo, bastante en esa línea. ¿Sí? En general, por ejemplo, las pymes, hace mucho, cuando me dieron el premio hasta el mejor libro, había una radio que hablaba de las pymes. Y volvemos a lo de Dilbert, o sea, seguramente, o sea, mirando a los emprendedores directos, descubriremos un tipo de empresa que ya existía, pero que nos hemos desviado mucho del guión, nos hemos complicado mucho, ¿no? O sea, nos hemos sofisticado y hemos descuidado a veces los fundamentos, ¿no? O sea, creo que sí que hay un montón de ejemplos, de experiencias, que no sé cómo nos las transmitimos. El problema es que cuando esto lo
convertimos en académico, en papel, Complicamos en no los sé cuántos. El discurso es muy complicado, o sea, el discurso universitario, decía antes, es horroroso. O sea, tú no puedes decir a un alumno, mejor una vez, esto es una anécdota real, no diré la universidad, pero la podías deducir. Fijaros qué pasó en esta línea de cómo nos complicamos la vida. Estaba un alumno de estos que está en primera fila y que los pocos que hay, que te alegran la clase, que está escuchando y a mitad de curso dice, quiero verle. Y digo, bueno, estupendo, ¿no? Querrá que le aplique algo. Y su comentario era, dice, lo que dices me encanta, es verdad, se lo explicaba a mi padre que tiene un negocio, lo va a aplicar, esto es fantástico, ¿no? Dice, pero es que me preocupa una cosa, dice, ¿cuándo empezará la materia? Y yo dije, ostras, esta persona... Entonces, o sea, estamos tan desviados del día. Sí. Es increíble estas materias. Es poner foco, ¿no? Para cerrar, había una frase que has comentado que es: los jefes hablan mucho de la gente y poco con la gente. Una reflexión en positivo, Gabriel. Pues que a la persona de vuestro entorno, de esta competencia, en la competencia 360 grados, que lo digo. O sea, tú estás aquí, miras, como, pues a la que detectéis el punto más caliente, con esa persona, acercaros a ella. Tomar un café, invitarla a dar un paseo, que es una estrategia que yo recomiendo. Yo creo que esto seguro que va a cambiar la relación con esa persona supuestamente la más hot de todo. Y además, poco a poco también os ayudará a que vosotros también cambiéis de estilo, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Muchas Gabriel. gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Gabriel. Gracias a vosotros.